Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra mesa de debate del día de hoy, un tema, extremadamente actual y un tema que va a resucitar mucho interés a nuestro auditorio. Pues el día de hoy tengo el gran placer de presentar a mis dos invitados, dos entrañables amigos y colaboradores, con cual trabajo de muchos años, y cuales nos van a elucidar muchos de los temas del título del día de hoy. Los dos invitados, así como debe de ser, una mujer y un hombre, para respetar la equidad de género también y respetar las profesiones también. La fisiología es un tema muy importante, álgico, digo yo, en medicina deportiva, en la constitución de un programa de entrenamiento, también a nivel de amateurs, en los cuales podemos ofrecerle un programa de entrenamiento para mantener su calidad de vida, para mantener su peso corporal, porque el tema es relacionado también con una pandemia mucho más aguda, que es la pandemia de coronavirus, la pandemia de la obesidad. Y el doctor Rolando nos va a favorecer mucho en explicar de su enorme experiencia en este dominio. Voy a presentar los breve currículum de los dos invitados del día de hoy. María Lidiana Torres Ríos es nutrióloga, es egresada de la licenciatura de nutrición de la UAM de Xochimilco. Es actualmente nutrióloga deportiva en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y en la Comisión Nacional de Deporte. También es fundadora de Nutret, de consultoría nutricional enfocada en la orientación alimentaria de la vida saludable. El doctor Rolando Flores, me voy a permitir leer algo de su más extensa reseña curricular. Es médico cirujano, titulado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Especialidad de medicina en la medicina del deporte o de la actividad física y deporte en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Actualmente es miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Centro de Estudios de Deporte. El doctor tiene una maestría en Ciencias de la Salud, tiene un diplomado en el manejo integral de sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, muy relacionado, así como les he comentado, del tema del día de hoy. Tiene un certificado por el Consejo Mexicano de Medicina del Deporte y también del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Es profesor de posgrado en la fisiología. Es también coordinador del Programa Integral de Control de Peso de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también, como cualquier médico, tiene un consultorio particular. Entonces, son dos personas con un perfil muy notorio para este tema. Y espero que nos van a compartir muchos de sus conocimientos sobre este tema que lo debatimos el día de hoy. Yo voy a moderar, a lo mejor voy a hacer algunas preguntas, pero primero me gustaría escucharlos y debatir personalmente algunos temas con ellos. Pues quisiera empezar con Marieli, pero veo que no ha tenido buena señal, entonces le voy a pedir de favor al doctor Rolando que inicie. Ya está ahí. Ya estoy aquí, doctor. Ya la veo. Ya. Perfecto, perdón, no te vi, Dianita. No se preocupe, doctor. Pues sobre este tema y en el contexto de adaptaciones metabólicas, 15, 20 minutos somos tus auditores.
Claro que sí, doctor, con todo gusto. Pues primero que nada, pues me quiero presentar. Ya el doctor mencionó mi nombre. Me gusta más que en la parte fuera de CONADE me digan Marieli, como bien lo mencionó el doctor. Y les agradezco mucho a todos por la invitación del día de hoy. También de antemano les quiero ofrecer una disculpa porque estoy en este momento en una concentración aquí en el Centro de Alto Rendimiento y pues nos está fallando un poquito el internet. Espero que no tenga problemas con la conexión. Pues vamos a una pequeña introducción acerca de las adaptaciones metabólicas en el tema de obesidad y la importancia que tiene esto desde el punto de vista nutricional en el cálculo dietético. Es muy, la visión del nutriólogo se cree que es nada más gasto, consumo y que nosotros calculamos nada más en función de lo que es la cantidad de calorías que se gasta y las que se consumen y para una pérdida de peso pues en realidad nosotros vamos más allá. Y hay un tema que está muy discutido justo esto, tanto en personas con obesidad, con índices de masa corporal mayor a 30 y también en deportistas de alto rendimiento que están buscando una composición corporal adecuada, es justo esto, el no tener una limitación en dietas hipocalóricas y dietas bajas en carbohidratos, porque aquí es donde empieza a haber estas adaptaciones metabólicas. Nosotros como nutriólogos siempre mencionamos sobre todo generar estilos de vida saludable, no solo en personas con obesidad y sobrepeso, sino también en el deporte de alto rendimiento, debido a que lo que genera los cambios metabólicos tiene mucho que ver con las conductas alimentarias. Cuando hay una dieta restrictiva o cuando hay dietas hipocalóricas, el cuerpo se va adaptando a tener un menor gasto, sobre todo también en obesos, con índices mayores de 30, el gasto energético se va teniendo una adaptación y entonces el cuerpo va utilizando los recursos energéticos para funcionar en la medida de lo que va teniendo. Es importante desde el punto de vista nutricional que no se generen este tipo de restricciones porque se ve afectado a nivel hormonal la leptina, que posteriormente no solo nos va a dar estos cambios que tenemos a nivel conductual por temas de hambre, saciedad y también por las conductas alimentarias, sino también no nos va a permitir cumplir objetivos específicos para cambios de conductas o cambios de hábitos, que principalmente es lo que se va buscando. Nos perdonen por estos cortocircuitos. Espero que no sean largos para que nos quedamos con la idea de lo que quiere presentar Marieli. Ella está en el CENAR, como les ha comentado, y está muy combatido el internet, así que aparte de lento es muy utilizado porque son todos los atletas y todos los entrenadores y toda la gente. Esperamos un minuto para no demorar mucho con esta interrupción y si no se... Te vamos a pedir, Orlando, que tú que tienes un internet un poco más estable, tomar la batuta y así... Que no lo reparto con 200 personas. Sí, mejor porque me escribió que se desconectó nuevamente el internet. Sí. Sí, no Pues pasa es nada. una lástima, pero vamos a hacer con lo que tenemos. Vale. Por favor, Orlando. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista médico, la parte de adaptación fisiológica o metabólica para lograr objetivos,
Es un tema controversial, importante en el sentido de las intervenciones que uno hace como médico en términos de actividad física para el paciente con una enfermedad crónica. Sí buscan este escenario de adaptación metabólica donde se comparten muchas cosas con lo que busca en la fisiología del atleta, pero tiene que tener consideraciones propias de la población que está tratando. Dime, ¿lo subo? A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Ahí. Ahora sí. Ok. Entonces lo que comentaba es que las vías de adaptación metabólica son parecidas y hay una similitud entre lo que uno busca entre una persona atleta y una persona que busca el control de una enfermedad metabólica. Sin embargo, hay consideraciones que uno tiene que hacer, ¿no? Yo en particular pienso primero en el escenario conductual antes de en el escenario bioquímico, porque al final una de las diferencias grandes entre un atleta y una persona con enfermedad crónica es que el atleta no tiene o no necesita de esta condición de involucrar en su vida la actividad física como algo nuevo, sino al contrario, es algo que hace siempre, que es parte inclusive de su quehacer profesional, va en muchos de ellos, de eso viven. En cambio, una persona en enfermedad crónica tiene que adaptar, involucrar en su vida este estilo de vida que incluya la actividad física regular. Entonces, a veces nos concentramos más en esta parte metabólica de las mitocondrias y no en la persona, lo cual es importante. Pero si enfocamos qué buscamos desde el punto de vista bioquímico, metabólico, de adaptación, es muy parecido. ¿Qué queremos? Queremos mejorar la capacidad de un sujeto de utilizar energía y eso incluye la mejoría de su capacidad cardiovascular, la función de bomba de su corazón, la capacidad de transportar oxígeno, de que su endotelio se haga más eficiente para dilatar los vasos que llevan ese oxígeno hacia el músculo, que el músculo pueda tener mejor capacidad de utilizar los sustratos, en este caso la glucosa o los lípidos, es decir, mucho de lo que ocurre en un atleta, pero eh, dirigido hacia la enfermedad crónica. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que pensar que el sujeto con enfermedad crónica parte de un déficit. Si uno pudiera tomar una biopsia del músculo de un hijo de una mamá con diabetes o de padres con diabetes, tiene menor capacidad mitocondrial, tiene menos densidad de mitocondrias, menos enzimas para metabolizar los lípidos, por ejemplo, menos dilatación de sus arterias cuando hace un esfuerzo. Entonces es alguien que no empieza sano, es alguien que empieza con un déficit. Es importante saber esto porque cuando se le acusa a la persona de ser flojo, de no tolerar el ejercicio, en realidad es que no se conoce bien la fisiología de este sujeto previo al inicio. Y entonces uno puede caer en esta idea de que no le gusta y es flojo. En realidad tiene un déficit fisiológico que hay que considerar a la hora de prescribir. Entonces, estos déficits, en qué le perjudican? Pues justo, uno, en esta intolerancia al esfuerzo, pero también en el aumento del riesgo cardiovascular para desarrollar prediabetes, diabetes, colesterol alto, infartos agudos del miocardio, eventos cardiovasculares. Es decir, este deterioro en su adaptación fisiológica y este retraso o este menor capacidad de adaptación fisiológica, pues también lo pone en riesgo. Entonces suena lógico que uno quiere mejorar este aspecto bioquímico de la persona, pero lo logra a través de un cambio de conducta, no con la estructura como más directa del atleta en que se entrena para mejorar su desempeño físico. Y ese desempeño físico depende de las adaptaciones fisiológicas, claro. Pero acá lo que buscamos es establecer primero un hábito de actividad física regular y después, secundariamente a eso, buscamos que la persona desarrolle la mayor cantidad de adaptaciones fisiológicas correctas. Y a través de esas adaptaciones, esto sería deseable para que la persona entonces aumentara su salud, ¿no? Entonces estamos en esta condición de la misma vía, pero con mecanismos conductuales que son distintos. No podemos empezar con una frecuencia, un volumen, una intensidad elevada en una persona que no ha incorporado esto como un hábito porque le causamos deserción. Entonces,
fatiga extrema, dolor muscular, de inicio tardío, 3 días doliéndole a alguna persona que nunca ha hecho ejercicio, no es algo que le agrade y no es algo que vaya a poder seguir haciéndolo. En cambio, en un atleta puede ser normal y no lo ve como aberrante. Entonces, es parte de mi entrenamiento, es lo que yo convivo día a día, que me falte un poco el aire haciendo ejercicio, que me duelen los músculos después, no es algo que se vea negativo. Sin embargo, en la persona que tiene una enfermedad crónica, que nunca ha hecho ejercicio y que empieza a hacerlo, entonces sí está asociado a una pobre adherencia o a la deserción de ese plan. Entonces, sí hay similitudes en términos de la dosis y cómo se aplica esa dosis, en términos de los conceptos, ¿no? Pero sí hay diferencias muy grandes y conceptualmente importantes de cómo se lleva a cabo ese plan, pero sí se busca lo mismo. Si me preguntan a mí, ¿te gustaría que todos tus pacientes con obesidad o diabetes tuvieran el mayor consumo máximo de oxígeno posible en una prueba de esfuerzo? Por supuesto. Es el predictor de muerte más potente que tenemos en la medicina. Está asociado a menor riesgo de comorbilidades de la diabetes. Por ejemplo, si me dijeran más condición física, menos riesgo de muerte aún teniendo diabetes. Menos riesgo de nefropatía, de retinopatía, o sea, que se me dañe la retina, el riñón, el corazón, a causa de la diabetes, por esas adaptaciones fisiológicas que me llevan a tener un consumo máximo de oxígeno más alto. Entonces, por supuesto, no por las mismas razones que el atleta, pero sí quisiera que el máximo beneficio del sujeto con una enfermedad crónica viniera de su máxima adaptación fisiológica. Eso sí lo quiero. Sin embargo, tengo que considerar que la cantidad de actividad física necesaria para lograrlo no está al alcance de todo mundo con enfermedad crónica, ni en su logística de vida, ni en el acceso a cosas, a espacios saludables o seguros. Y el pronóstico de una enfermedad crónica mejora mucho antes de que yo pueda mejorar esas adaptaciones fisiológicas. O sea, no tengo que demostrar mejoría en el consumo máximo de oxígeno de alguien para mejorar su glucosa. Entonces, hay unas consideraciones que son importantes para que no solo nos enfoquemos en un endotelio, en una mitocondria, ¿no? Sino en un sujeto que padece una enfermedad crónica y que tiene otra vida aparte del ejercicio y que tiene a lo mejor hijos, un trabajo, un traslado, etcétera, ¿no? Entonces, y que tiene que modificar su comida y otras condiciones. Pero sí, yo estaría completamente de acuerdo que el escenario ideal para ambos, si yo quiero llevar al atleta a su mejor desempeño físico, busco la máxima adaptación fisiológica y demostrar esa adaptación metabólica, ya sea en sus músculos, en su sistema cardiovascular, en su sistema nervioso central. Bueno, esos mismos sirven para reducir el riesgo de un sujeto con una enfermedad crónica y para mejorar su calidad de vida. Entonces, en eso comparto plenamente, porque si logro esa adaptación demostrable desde el punto de vista metabólico en cualquiera de los órganos y sistemas, eso está asociado a mejor control, a menor riesgo de salud y a mayor calidad de vida. Pero tengo que mantener esta condición de que no partimos sanos, no partimos de sujetos que tienen eficientes esos sistemas metabólicos y que tengo que dosificar distinto para llegar ahí y que le puedo mejorar la calidad de vida y el control de su enfermedad aún sin demostrar un efecto o una adaptación metabólica importante. Porque las respuestas agudas del organismo, sobre todo desde el punto de vista metabólico, cuando hablo de metabólico, hablo de la captación de glucosa, de la función del endotelio, de la utilización de los lípidos, por ejemplo, por las mitocondrias. Todo eso en un paciente con enfermedad crónica es de respuesta aguda. No necesariamente logra una adaptación demostrable a largo plazo, sino tiene que mantenerse activo siempre para tenerlo siempre, si no lo pierde. Entonces, hay muchas similitudes, digamos que hay muchas congruencias ahí, pero hay abordajes que potencialmente son distintos. Pero si me dicen, tú buscarías la máxima adaptación posible, sí, en todo paciente. No siempre lo logro porque una no es necesario y la otra el paciente no tendría la condición de vida parecida a un atleta todo el tiempo, todos los recursos y solo se dedica a eso como para alcanzar este máximo desempeño fisiológico, ¿no? Pero el objetivo final seguro sí sería que lo haga porque esto sí le plantea, al igual que el atleta, mejor posibilidades de ganar, mejor posibilidad de control de salud y menor riesgo para el paciente con una enfermedad metabólica.
Perfecto. Muchas gracias, Rolando. Pues así como han visto, desafortunadamente no tenemos la opinión del nutriólogo, pero me voy a convertir, aparte, no en nutriólogo, sino, de hecho, mi presencia era para hacer una simbiosis y a lo mejor Rolando tenía miedo de controversia, pero nunca lo hay. No, yo no tengo miedo. No miedo, sino temor que vamos a debatir, pero no a discutir. Sí. El tema es que yo veo la adaptación metabólica no de otro punto de vista, sino del mismo, solamente que yo lo he aplicado más hacia el deporte de alto rendimiento. De hecho, he escrito un libro, Adaptaciones Metabólicas en el deporte de alto rendimiento, logradas con la gasometría sanguínea. Y quiero hacer un poco de enfoque en este tema. La terminología y la conceptualización a lo mejor es distinta, pero el objetivo es el mismo, así como ha dicho muy bien Rolando. Todos queremos una mejor calidad de vida, todos queremos un mejor resultado al final de cuentas. Para un atleta de alto rendimiento, pues la salud es el segundo punto del término. ¿Por qué? Porque el deportista es un paciente en estado crítico. ¿Y por qué esta afirmación? Porque un deportista llega a un pH de 6, pH sanguíneo, de 6,85, 6,86, a una frecuencia cardíaca de 220 latidos por minuto. Entonces, ¿ustedes creen que todo este comportamiento fisiológico y bioquímico no deja huella a nivel de organismo? Claro que lo deja, pero el organismo tiene la posibilidad de adaptarse. Esta adaptación es a través solamente de un riguroso plan de entrenamiento. Así como recomiendas a un diabético un plan de ejercicio, así tenemos que tener en cuenta que solamente un plan de entrenamiento científicamente bien armado me puede convertir en un tipo con una adaptación metabólica correspondiente a un récord mundial. Porque yo no lucho solamente para dar un récord mundial, sino lucho para una adaptación metabólica para que mis valores post esfuerzo, lo que le he hecho muchos años de mi vida, sean más cercanos a los valores basales. ¿Qué quiere traducir esto? Que los cambios, tanto a nivel celular como a nivel del medio interno, no sean tan dañinas y no sean tan elevados para que mis resultados puedan ser con costos metabólicos no tan elevados. ¿A qué se refiere el costo metabólico de mi punto de vista? El costo metabólico en la gasometría sanguínea hay dos parámetros que me los puedo definir. El contenido de bicarbonatos o la reserva alcalina, que yo los estuve monitoreando a través de decenas de miles de gasometrías sanguíneas, y también la relación entre los dos bicarbonatos, porque conocemos que fisiológicamente hay dos bicarbonatos, un bicarbonato estándar y un bicarbonato actual. Esta relación tiene que ser unitaria. Es decir, bicarbonato estándar sobre bicarbonato actual me tiene que dar 1. Mientras se aleja, el costo metabólico es cada vez más elevado. Muchos luchamos para resultados. Yo he luchado siempre para una proyección metabólica mucho mejor. Es decir, me interesa mucho más un costo metabólico disminuido que un mismo resultado inmediato muy evidente. Prácticamente la adaptación metabólica, y me gusta una definición que lo ha hecho en su libro Wilmore y Costil, que dice, pues para definir la adaptación metabólica tengo que tener en cuenta dos factores. ¿Cómo podemos optimizar nuestra energía? Por eso a mí me gustaba que un nutriólogo, porque para mí la carga de trabajo se llama zona energogenética. Y más allá que se llama qué sustrato energético y qué vía metabólica ocupo para poder producir ese sustrato energético.
conocer que en un programa de entrenamiento para cualquier deporte, de que sea aeróbico o anaeróbico, tiene que existir un sistema energético dominante o predominante. Sabemos que son tres sistemas energéticos: sistema ATP, fosfocreatina, o los sistemas fosfágeno, sistema anaeróbico, glucolítico, o sistema aeróbico. Tenemos que saber que esta proporcionalidad entre estos tres sistemas energéticos me tiene que convertir en un éxito el programa de entrenamiento. Porque en un deporte, porque no todos los deportes son iguales, no todos los deportes son similares de gastos energéticos. No todos los deportes, pero todos tienen que tener un tronco común, tener un sistema aeróbico muy bien puesto a punto. Y en ese sentido, la gasometría me puede traducir muchas de los defectos, de los errores metódicos de los entrenamientos, o de la limitación del paciente o del deportista. En este caso, del paciente también estaría interesante, porque hay también gasometría. Yo he visto aquí en México, he colaborado con el grupo Eólica. Hay gasometría en la parte de síndrome metabólico de diabéticos, donde viene con un pH de 7 y no sabes por qué, viene por la acidosis metabólica que lo provoca la misma complicación de diabetes. Entonces, pues yo, de punto de vista de adaptación metabólica, yo lo he visto como un monitoreo, así como lo ve siempre el programa de controles y de evaluación bioquímico, es direccionar el entrenamiento hacia vías metabólicas correctas para que la regulación metabólica sea presente, así como bien ha dicho Rolando. Si yo tengo una adaptación metabólica muscular buena, tengo un contenido y una densidad mitocondrial buena, y uno de los factores fundamentales es la capilaridad. Tener muchos capilares, mucho mayor número de capilares, tengo un mucho mayor intercambio gaseoso, porque hay una similitud entre la parte fisiológica. Hay gasometría respiratoria, que lo hemos hecho en CENAR, y conjuntamente contigo, Rolando, hemos hecho protocolos de evaluación de los deportistas, pero no hemos logrado de completarlo con la respuesta metabólica a través de la gasometría. Lo hemos hecho como 3 años, después de cual ya se dejó a un lado. Era mucho mejor, porque sabemos que las mismas presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono son distintos a nivel alveolar con a nivel de capilares de sangre. Yo sé que tienes que tener mucho más conocimiento sobre este sentido, pero todo este traspaso lo tenemos que ver solamente, evaluar y equivalar y comparar las dos gasometrías, tener un diagnóstico mucho más exacto y mucho más preciso. Este universo metabólico también es muy importante, porque siempre lo colaboramos con una muestra de lactato. Yo he comentado siempre que el lactato es un parámetro que no me traduce absolutamente. De hecho, su definición es una estimación, la misma palabra, es estimación semi-cuantitativa de la participación de la glucólisis anaeróbica. Pero no me traduce el estatus metabólico de un atleta o de un paciente, sino solamente el conjunto de los 17, 18 parámetros de la gasometría sanguínea me puede ofrecer este panorama, viendo el intercambio gaseoso a través de las presiones parciales de los dos gases, ver la saturación en oxígeno de la hemoglobina, que también es muy de moda, y ver la reserva alcalina. Pues quisiera que también que nos quedamos nada más nosotros dos. Quiero que... Te puedo comentar algo por de la nutrición, por ejemplo, porque también hacemos algo sobre eso. Yo sé que tú sabes. Y digamos que puedo completar algo si gusta. Porque al final, no, sí, claro. La adaptación metabólica no se da solo por con una sola intervención, ¿no? Y tú bien lo sabes. Entonces, se requiere del control. Claro, por eso he comentado que fisiología, sin bioquímica, sí, y sin... Y la respuesta final
requiere no solo del sustrato que se utilizó durante el esfuerzo, sino del combustible que había en tu cuerpo antes del esfuerzo, del que estás metiendo durante el esfuerzo y el que vas a reponer posterior. Y de hecho en las combinaciones y en los horarios y en las tomas es que aseguras esta respuesta metabólica. No se da automáticamente solo por haber estimulado al cuerpo, ¿no? Entonces, en este escenario, por eso la nutrición es una de las pilares, así como si hubiera un banquito de 3 patas, ¿no? Tienes que entrenar, dormir bien y nutrirte bien. Y hay que meter también la psicología, obviamente, en tu conducta. Pero si hablamos de este escenario de nutrición que perdimos un poco a Diana, es necesario el control de todos estos, o sea, con cuáles sustratos inicias tu ejercicio, cómo está el almacén y de qué cosas están almacenadas, qué se consume durante y qué se consume después para asegurarte esta respuesta. Y en la manipulación de estas variables es que uno busca mejores o adaptaciones específicas, ¿no? Muchas veces no repongo todo justo para dejar este escenario de no reposición completa del glucógeno para adaptaciones específicas que estoy buscando, a pesar de que le provoco fatiga a la persona. Y en otras es todo lo contrario, quiero el máximo desempeño posible y entonces tengo que reponer toda esa carga de energía y a veces hasta más para mantener el nivel de entrenamiento. Pero si hablamos, por ejemplo, del músculo y el ejercicio de fuerza, tanto para el atleta como para la persona común, se requiere una dosificación específica, no solo de los gramos por kilo de peso, sino de una distribución y equitativa de esa cantidad de proteína, 4 o 5 tomas al día, en condiciones específicas y a veces en combinaciones con otros nutrientes para que logres ese estímulo que solo fue eso. El entrenamiento solo fue un estímulo. Puede ser negativo o puede ser positivo, depende de qué haga después. Si yo duermo mal y como mal, seguramente no voy a mejorar, voy a empeorar, ¿no? Pero en este escenario sí se requiere de una coordinación muy específica que cambia, en el atleta cambia mucho en los periodos de entrenamiento que se encuentre y se busca cambiar porque al final es dinámico y se quiere una adaptación específica por cada etapa. Y en el paciente clínico pasa lo mismo. Yo no puedo pensar en esta idea de que me muevo más y como menos y voy a bajar más de peso, cuando en realidad lo único que voy a perder es músculo y voy a quedarme con toda la grasa y voy a empeorar mi estado metabólico. Entonces, se requiere del conocimiento y la coordinación y del equipo multidisciplinario, así como existe para el atleta, pues psicólogo deportivo, nutriólogo deportivo, entrenador, médico. El paciente clínico también lo necesita. Requiere un médico especializado en su enfermedad, un médico especialista en medicina de actividad física y deportiva para hacer un programa seguro y efectivo, de un nutriólogo especializado en su enfermedad y de un psicólogo especializado en cambios de conducta, porque al final todo lo que hacemos es una conducta. La nutrición es una conducta, el ejercicio es una conducta. Entonces yo tengo que tener herramientas conductuales específicas y precisas para, en el caso mío, digamos, terminar primero de establecer un hábito en el sujeto, que no es lo mismo en el atleta, porque el atleta está ahí, los horarios, y entrena, digamos que no habría que estarlo arriando mucho, ¿no? En general, pero la persona que no está acostumbrada a hacer y que va a empezar de cero, sí hay que instaurar esta parte conductual. Pero al final se requiere de todo este escenario, si no se, por ejemplo, la síntesis correcta de proteína no se da sin el aporte nutricional, inclusive si yo me equivoco dando suplementos específicos posterior a un entrenamiento, puedo truncar el efecto del entrenamiento. Si doy suplementos, por ejemplo, de antioxidantes, entonces se requiere de un poco de inflamación y oxidación. Entonces, toda esta idea de los tiempos que se denomina crononutrición, igual que en el entrenamiento, también se requiere pues de una parte, por eso se requiere de un nutriólogo especializado, porque no es solo calcular dietas, como bien decía Diana, sino es entender la fisiología del esfuerzo, en la fase de entrenamiento, las características del atleta, el peso, la composición corporal, si es hombre o mujer, y ver cuál adaptación es la que se está buscando maximizar en ese momento. Depende de todas esas características para que se coordine esa actividad
con el entrenamiento, con el sueño, con la psicología, para que finalmente se den. O sea, si no se dan automáticamente, y a veces pensamos eso. Yo ya hice esto y se van a dar. Las mitocondrias van a estar ahí, mi endotelio va a estar ahí, mis capilares, y no necesariamente ocurre, ¿no? Entonces sí se requiere forzosamente ese aporte nutricional específico en cantidades, en distribución, para que se logre la adaptación fisiológica. Todos buscamos impulsar esa adaptación fisiológica, ¿no? Veo que nos están llegando unas preguntas, si quieras por ahí ver, ¿no? A ver. En tanto se pudiera integrar, Marieli, ¿puedo leer alguna de las preguntas? Sí, por favor. Y una de estas, en condiciones patológicas, ¿cuáles serían los parámetros para iniciar adaptación metabólicas en alguien no entrenado y que poco a poco haya una compensación al entrenamiento? Nos pregunta Alan Ramírez. Ya, tú puedes empezar en cualquier momento, Alan. Digamos que no hay momento ni bueno ni malo. Sin embargo, tienes que considerar que las adaptaciones se logran con el acúmulo de sesiones individuales. Entonces tienes que planificar periodos, así como se le hace a un atleta, que hay un periodo general, un periodo específico, un periodo preparatorio. La persona que inicia a hacer un plan de ejercicio con una enfermedad crónica necesita también un periodo de adaptación, y eso significa ir aumentando, igual que las reglas del atleta, primero el volumen y no la intensidad, ir adaptando sus articulaciones, sus tendones a más volumen de ejercicio, para que luego, te pongo un ejemplo, la persona con obesidad tiene que acercarse a 300 minutos de semana de ejercicio acumulado en 5 o 6 días de la semana. Eso no lo tolera cuando empieza, no lo tolera nadie. Y por eso tengo que hacer una planificación de 0 minutos a la primera meta, que es 150 minutos. Eso me lleva de 4 a 6 semanas en promedio. Y a partir de 150 alcanzar los 300, que pueden ser 8 o 12 semanas. Durante esas 8 o 12 semanas se parece mucho a un plan de entrenamiento. Es decir, yo tengo que planificar en esta primera parte, es acumular tiempo y, en teoría, porque no voy a tomar una biopsia de él, pero sí voy a mejorar su gasto cardíaco, su redistribución de sangre hacia sus músculos, voy a mejorar un poco la biogénesis mitocondrial. Pero yo pienso más en hacer un plan que no favorezca la deserción, es decir, que sean actividades que sean del agrado del sujeto, que vayan aumentando su capacidad o su tiempo de hacerlo, y irlo orientando en ese sentido. Y tengo que saber cuál es el déficit más grande. ¿Qué pasaría? A mí me pasa mucho con pacientes con obesidad que los mandaron a hacer ejercicio aeróbico de larga duración porque es el único que quema grasa según su instructor, pero el déficit más grande lo tiene en el sistema musculoesquelético. Tiene muy pobre músculo y desgaste articular. Entonces, no logran ese tiempo de quemar grasa, como dice su instructor, porque lo primero que le duele es una rodilla. Y entonces me enfoqué en la mitocondria y no me enfoqué en el paciente con un déficit musculoesquelético. Entonces yo necesito ser evaluado por un personal médico especializado que diga: usted primero tiene que aumentar su masa muscular y su funcionalidad para que después pueda tolerar ejercicios que ayuden con cosas específicas. Entonces, siempre tienes que pensar en el sujeto y no en la adaptación metabólica. Ahí es lo único que el enfoque que se cambia un poco. O a lo mejor no se cambia, simplemente digamos, exacerba la condición porque es un paciente con una enfermedad que le puedes causar un efecto adverso rápido con un ejercicio mal dosificado. Entonces tú tienes que empezar qué características tiene tu sujeto. Te hablo en promedio de un paciente con obesidad. En general tienen más déficit musculoesquelético que cardiovascular, es decir, no se les cansa el corazón para un ejercicio, les duele algo, se les inflama algo. Entonces es deseable primero fortalecerlos, hacer un plan de ejercicio de fuerza antes de querer aumentar distancias o tiempos largos del ejercicio aeróbico. Pero nunca hay una condición, no tienes que esperarte una condición específica, tienes que adaptar un método de entrenamiento para un paciente con enfermedad crónica, que existen guías. Solo tienes que saber, acorde a las características del sujeto, cómo empezar, ¿no? Pero no hay un parámetro que diga: a partir de aquí yo puedo empezar con todos, ¿no? De hecho, te diría, todo el mundo puede empezar, solo depende nada más de la capacidad del sujeto que estés viendo originalmente. Muchas gracias, doctor Rolando. Aquí tenemos otra pregunta de BRCB. ¿Qué pasa en la situación de un deportista recuperado de COVID con una gasometría baja? No, pues
No he hecho, desafortunadamente, en estos momentos con el COVID ninguna gasometría, pero me imagino cómo es el escenario. Primero, es una saturación muy baja de oxígeno en la hemoglobina. Y con esta prácticamente no puedo mantener una actividad física sostenida. La gasometría depende del paciente. Hay muchos pacientes desde asintomáticos hasta los casos graves, pero en la gasometría sanguínea un paciente COVID creo que es un paciente muy crítico, depende de su nivel de salud, pero tiene que tener un intercambio gaseoso a nivel alveolar muy deficitario, una saturación muy deficitaria. Los demás, si hablo de la parte fisiológica. Si hablamos de la parte metabólica, también es un agotamiento porque es una parte que incluye de la sintomatología del COVID, un agotamiento muscular. Pues estaba muy interesante, a lo mejor intrahospitalario, porque los gasómetros los hay, el ABL 830 que lo promueve el grupo Radiometer de Copenhague y lo hay en los hospitales. En el tiempo que compramos el de la CONADE tenía 2, 3 hospitales, qué lástima que no lo tenemos. Y yo creo que la gasometría está muy alterada y está muy alterado tanto la parte del intercambio gaseoso, así como en la parte muscular, la reserva alcalina muy disminuida. Y prácticamente este control o este equilibrio ácido-base, porque prácticamente la gasometría es un equilibrio ácido-base. El método microastrup que se logra con la gasometría sanguínea es para ver lo que se llama la homeostasis, porque este es el objetivo fundamental. Aplicando un estímulo de intensidad, perturba temporalmente la homeostasis y me traduce todo tipo de percance. El tiempo de recuperación después de una aplicación de un estímulo de alta intensidad es alrededor de 50 minutos, 1 hora. En el COVID, pues no te puedo decir cuál es el tiempo de recuperación, pero cuando se llega a una gasometría con parámetros normales, y te hablo de un pH de 7.35 a 7.45, si te hablo de una presión parcial de oxígeno alrededor de 90 milímetros de mercurio, una presión parcial de dióxido de carbono alrededor de 35 milímetros de mercurio y una saturación de 95 y una reserva alcalina alrededor de 22, 26 milimoles por litro, ahí le podemos dar la onda verde. Y también la gasometría mide también electrolitos, entre cuales sodio, potasio, magnesio y cloro. Yo agregaría que hay secuelas cardiológicas importantes. Entonces, aún en COVID leve, o sea, sujetos que estuvieron en su casa, por ejemplo, en la NCAA, que es los atletas colegiales estadounidenses, hasta un 30% tenía los que regresaron después de infección de COVID tenían algún indicio de miocardiopatía. Entonces es importante que los atletas que van a ser sometidos a un De hecho, esfuerzo una físico. atleta de remo, la hermana de Alexis López, que fue subcampeón mundial, dejó de remar prácticamente. No sé las circunstancias, pero estoy seguro que se trata de... Entonces digo que potencialmente algo es importante que reciban una evaluación cardiológica completa antes de iniciar, no solo todo este escenario que bien comentó el doctor Laluz, sino que el virus es particularmente agresivo en casi todo, pero particularmente en el corazón, y el atleta elite requiere bastante más estudios que una persona convencional. Entonces, es más expuesto a riesgos que alguna persona. Sí, entonces necesita electrocardiograma, prueba de esfuerzo y ecocardiograma muchas veces. Inclusive un sujeto que no es atleta, que le dio COVID leve, estuvo en su casa y quiere reiniciar a hacer un plan de actividad física, es necesario que primero se cheque cardiológicamente para ver si no quedó ninguna secuela y reinicie su plan. De hecho, yo tengo también una clínica que tengo un analizador de gases. Invité a muchos de los pacientes que los conozco, le han dado COVID. Y desafortunadamente no he podido ver ningún paciente post-COVID. Por lo mismo, para hacerle una prueba de esfuerzo, porque es lo más evidente, le haces un monitoreo electrocardiográfico
permanentemente, y aparte la prueba de esfuerzo en método directo es respiración a respiración. Prácticamente es muy importante, es vital, digo yo, hacer una prueba de esfuerzo. Gracias, doctores. Aquí tenemos otra pregunta de Rambo. ¿Cómo puedo aumentar la masa muscular con ejercicio aeróbico o no se puede? Pues la masa, es buena pregunta porque hay muchos temas sobre la hipertrofia y el crecimiento de fuerza. Es decir, si yo hago hipertrofia no significa que soy más fuerte. Debido a la fisiología que se conoce ahora, la fuerza no es muy relacionada con la hipertrofia. Hacer a través de los movimientos aeróbicos, hay lo que se llama resistencia aeróbica. De hecho, y la fisiología moderna, ahora Chicharo, ha hecho dentro del umbral láctico o de la resistencia aeróbica, han hecho pruebas de esfuerzo en estas zonas energogenéticas bajas, por decir, zonas aeróbicas. El crecimiento de fuerza prácticamente está hacia la fibra de contracción rápida. Si hablamos de punto de vista histológico, no puedo tener un crecimiento de fuerza nada más si activo la fibra lenta. Puedo tener otras ventajas, un aclaramiento del lactato mucho mejor, una resistencia aeróbica mejor, una mejor economía de carrera, pero para fuerza se necesita la intervención de la fibra rápida glucolítica. Sí. Desde el punto de vista de ejercicio para la salud, si tú tienes a alguien que no hace nada y lo pones a hacer ejercicio aeróbico, ¿le va a mejorar la fuerza? Sí, pero si lo comparas contra alguien que le entrenaste específicamente la fuerza, va a ganar por mucho el segundo. O sea, la respuesta nunca es sí o no. ¿Se puede ganar fuerza haciendo ejercicio aeróbico? Sí se puede, porque si yo no hago nada y de repente empiezo a caminar, el simple hecho de mi locomoción y activar mis músculos me va a hacer ganar algo de fuerza en esos músculos. Pero comparativamente con un entrenamiento específico de fuerza, no se va a acercar. Es bastante más eficiente el entrenamiento específico de fuerza que el aeróbico para ganar fuerza y masa muscular más. Entonces, la respuesta no es sí o no. Si tú quieres el máximo beneficio y tu propósito es ganancia de masa muscular, el ejercicio aeróbico no es el mejor. Y lo mismo sucedería si tú quieres aumentar tu capacidad cardiovascular. Si yo hago ejercicio de fuerza, ¿va a mejorar mi consumo máximo de oxígeno? Sí, voy a ser más eficiente para moverme. Pero si me comparo con alguien que le di un plan de entrenamiento aeróbico, va a aumentar más el consumo máximo de oxígeno en el que entrenó la parte aeróbica. Entonces depende cuál sería el propósito. Hay fuerza para deportes de corta duración, o por decir deportes con una predominancia anaeróbico, o hay fuerza, por ejemplo, para los marchistas o los corredores de maratón. También necesita fuerza. ¿No crees que si no tiene fuerza van a tener? Primero, yo tengo experiencia con Horacio Nava, que tenía una zancada, es decir, un paso de 82 centímetros. Imagínate, en un 50 kilómetros de marcha, 50,000 metros, él tenía que hacer 60,000 zancadas. Aumentando la zancada a 1 metro, a 1 metro y 2 centímetros que llegó, mejoró la velocidad de desplazamiento. Pero esta se logró con fuerza. Y esta se logró con fuerza para deportes de larga duración, no para deportes de combate. Por ejemplo, Sí, luego se piensa que como son de resistencia no necesitan fuerza. No, yo los conocía. Y no la entrenan, ¿no? Marquistas de aquí decían, no, fuerza, venía y nos veía a nosotros los de canotaje como hacíamos fuerza en Bolivia. Y dijo, ¿ustedes cuándo hacen fuerza? ¿Se fuerza para qué? Yo tengo que estar flaco. Sí, flaco, pero y yo les comenté con Jefferson Pérez, el ecuatoriano campeón mundial, que tiene 1,70, pero tiene un braceo fenomenal y ha ganado muchas competencias caminando con los pies, pero con el braceo. Y les dije, ¿tú crees que este cuate no hace fuerza? Hace mucha fuerza. Claro que hace fuerza. El trabajo aeróbico, como dice Rolando, si camino hago fuerza, pero ¿de qué me sirve esta fuerza?
Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Mario Mariazo. ¿Qué recomiendan para poder motivarse a mejorar el metabolismo en esta época de pandemia? ¿Recomendarían la actividad de hacer ejercicio en casa, más dieta o diferentes actividades? Yo diría que si lo que quieres es mejorar tu salud, tienes que encontrar un punto que sea importante para ti. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Cuando yo veo adultos mayores, digo, ¿cuál es tu motivación a partir de ahorita? Ser independiente, no usar bastón, silla de rueda, no tener que vestirse, bañarse, trasladarse, que otra persona te ayude para hacer eso, ¿o quieres ser independiente? Pues quiero ser independiente. Bueno, de eso depende tu calidad y tu cantidad de músculo. Es decir, tienes que entrenar tu músculo para seguir con esa calidad de vida. Y yo te diría, ¿tú tienes alguna enfermedad ahorita? ¿Tienes prediabetes, diabetes? ¿Quieres controlarla? Yo no empezaría con esta condición de que el ejercicio es para mejorar. Yo necesito mantener mi calidad de vida y no retroceder. Y te pongo un ejemplo para ver si llegamos a ese punto. Estar sentado y confinado en tu casa está generando aumento de la grasa visceral, aumento de la glucosa, del colesterol, de la presión arterial. Es decir, no hacerlo es condenar a tu cuerpo a una enfermedad crónica en el futuro. Y si ya tengo la enfermedad crónica y no me estoy moviendo, estoy reduciendo mis posibilidades de control de esa enfermedad. Si antes de la pandemia estaba yo controlado con la misma dosis de medicamento, puede ser que ahorita ya no te alcance porque te está faltando el movimiento que naturalmente tenías. Entonces, hay que encontrar un motivo para que se convierta en un mediador para alcanzar ese motivo. Ya sea que yo quiero seguir jugando con mis nietos, cargarlos, pasear a mi perro, quiero no tener una complicación de la diabetes, no quiero tener retinopatía que me amputen un pie. Bueno, el nivel de actividad física está inversamente relacionado con las comorbilidades de esas enfermedades. Entonces, tengo que encontrar un punto que me ayude a salir de la letargia, ¿no? Es necesario llevar un buen plan de nutrición y de ejercicio para que se logren las adaptaciones metabólicas que hablamos al principio. No se logran por separado. Sí hay efectos que el simple hecho de hacer eso te los da. A lo mejor aumenta tu calidad del sueño. Perfecto. Y eso está muy bien. Te reduce la ansiedad, te reduce la depresión. Me siento ansioso. El ejercicio ayuda. Entonces, si empiezas a ver, puedes hacer una lista de cosas que tú quieres mejorar y te aseguro el 90% de esa lista lo mejora el ejercicio. Pero hazla, entonces te puedo ayudar con eso. Ejercicio en casa es tan eficiente como cualquier otro lado y no necesita hacer en un solo momento. Puedo hacerlo en pedazos del día y acumularlo sin ningún problema, es igual de eficiente. ¿Necesito cuidar lo que como? Sí, siempre. La nutrición es el pilar de la salud junto con el movimiento. Entonces, no es porque estoy enfermo, es que si quiero tener la máxima salud posible y la mayor calidad de vida, necesito cuidar lo que como y moverme. No es una condición negociable. El que se dice sano pero no se mueve tiene 30% más riesgo de infarto, o sea que no está sano. El sedentarismo mata la inactividad, que es no cumplir la guía de la actividad física para tu edad, mata más personas que la obesidad. El doctor Alú hablaba de la pandemia de la obesidad. Bueno, la obesidad es la quinta causa de muerte para la OMS. La inactividad física es la cuarta causa de muerte. O sea, mata más personas la inactividad que la obesidad. Entonces, tenemos que estar más conscientes del movimiento constante y de una buena nutrición. Y ahí te llevas entre las patas a todos, ¿no? Entonces, yo trataría de buscar en esa lista qué quiero mejorar de mi vida, mi calidad de sueño, menos ansiedad, menos depresión, controlar mi peso, tengo problemas de hipertensión. Seguro de la lista, te aseguro que el 90% de esa lista lo mejora tu ejercicio y a lo mejor no lo conoces. Y una buena dosificación es como si fuera un fármaco. Te va a ayudar en todos esos aspectos. Entonces, haz una lista y seguro encontramos motivación para eso. Gracias, doctor Rolando. Aquí tenemos otra pregunta de Virginia Padilla. La tiroides cumple una función importante para el control de la obesidad. ¿Qué adaptaciones se tienen que hacer antes de quitarla o después de la cirugía? Ninguna, se le da un peso demasiado alto. Eso es la cantidad de casos que sea por problemas tiroideos es muy baja, no llega ni al 1%. Es decir, las causas, el hipotiroidismo genera aumento de peso, sí, pero una vez que te lo tratan y te lo controlan, ya no tienes un problema tiroideo.
Esa es una condición que se les queda. Es que yo tengo un problema en la tiroides. Oiga, ya está tomando hormonas y los exámenes de sangre está controlado. Entonces, no tiene un problema tiroideo. Lo tuvo y se le controló. Ahora necesita hacer el resto. Si te la tienen que quitar, seguro tuviste un nódulo tiroideo o alguna condición que requiere extirpar la glándula. ¿Qué te van a hacer? Sustituir la hormona que tú naturalmente producías con hormona exógena. Te lo tiene que dar en el mundo ideal un endocrinólogo, un médico internista, alguien que conozca bien la dosificación. Una vez que te la dé y se llega a la dosis correcta, tú tienes cantidad y función de hormona normal. Entonces, cuando la tengas, tú tienes siempre que hacer tu plan de nutrición y tu plan de ejercicio, pero no utilizar que tuve un problema de tiroides, por eso no puedo controlar mi peso. Te lo tienes que tratar, pero una vez que te lo traten bien, ya no es un freno. Entonces siempre se quedan con ese de muchos pacientes. Seguro tengo un problema en la tiroides. Y cuando uno revisa lo que comen y lo que se mueven, tú tienes un problema en otro lado. La tiroides, si lo tuviste, se te detectó, a lo mejor durante unos meses y te hizo subir de peso porque no sabías que tenías hipotiroidismo. El hipotiroidismo es que hace subir de peso. El hipertiroidismo no hace subir de peso, hace bajar de peso. Los tiene al revés. Un montón de hormonas te estimula, estás ansioso, taquicardia, tembloroso, no puedes dormir, pero al revés, el hipotiroidismo sí. Bueno, a lo mejor unos meses no sabías que tenías, subiste de peso, está bien, y vas a necesitar todo el arsenal de buena conducta, nutrición y ejercicio y a veces fármacos. Pero una vez que te regulan tu hormona tiroidea y tienes sustitución y están normales, ese no es el conflicto de tu peso. Gracias, doctor Rolando. Tenemos ya unos pocos minutos para terminar este foro. Sería una última pregunta. ¿Qué clínica o institución es especializada en obesidad que tengan este abordaje interdisciplinario del que están hablando ustedes en este momento? Gracias. Pregunta interesante. Nosotros tenemos una, pero lamentablemente ahorita está cerrado por la pandemia. Pero nosotros tenemos un programa que tiene 16 años que echamos a andar y que tiene la posibilidad de evaluarte la parte médica, nutrición, psicología y entrenamiento deportivo supervisado específico para personas que tienen sobrepeso y obesidad. Pero como es un cambio de estilo de vida, es un programa educativo, está abierto a todo el paciente que quiera mejorar este estilo de vida, pero está dirigido hacia personas con obesidad. Nosotros tenemos uno que ahorita pues está parado por la pandemia. Cuando nos dejen regresar, pues se abrirá. Y eso está en la Dirección de Medicina del Deporte, al ladito del estadio donde juegan nuestros fabulosos Pumas. Ahí estamos muy cerquita del CCSD. Pero existen otros, lamentablemente, si digamos, hay muchos sitios particulares, el Hospital ABC lo tiene, y tienen clínicas multidisciplinarias, pero son costosas, eso es una realidad, o sea, no están accesibles para todo el mundo. De ahí en fuera tendrías que buscar como clínicas particulares que tengan equipos multidisciplinarios, que los hay, los puedes buscar por internet, pero digamos condiciones públicas, el Instituto de Nutrición tiene una clínica, por supuesto, bastante bien establecida de muchos años, pero digamos a nivel universitario, educativo, nosotros tenemos uno que compite con la mayoría de esto y aparte pues a un costo bastante accesible para todo el mundo. Entonces tú te recibirías 6 meses de tratamiento nutricional, médico y de ejercicio supervisado y un plan educativo para justo intentar independizarte de la nutrióloga. No necesitas un nutriólogo para hacer tu plan de alimentación, no necesites de un médico del deporte ni una enfermera especializada para hacer tu plan de ejercicio, sino tú aprendas a hacer eso, aprendas a alimentarte, aprendas a dormir lo correcto, a distribuir tus alimentos, a hacer el ejercicio que te toca para ti, para tu edad y para tu estado de salud. Requieres, importante que a donde vayas, si no te educan en lo que tienes que hacer, no sigas, porque solo te quieren cobrar. Entonces es importante que tú tienes que aprender, involucrarte en tu plan para que tú en algún momento puedas ser independiente de los médicos que te están tratando. Ok, ¿hay otra pregunta? Sí, doctor, tenemos varias preguntas más, pero ahorita por el tiempo tendremos ya que desconectarnos en un par de minutos, en un minuto más. Es el No tenemos tiempo para otras. Desafortunadamente agradecemos el interés de todos, pero ya estamos sobre el tiempo. ¿Quiere cerrar, doctor Lalú? No, pues
El cierre es el más sencillo, la clausura del... Terminamos un poco rápido, el tema era mucho más amplio, no era mi cancha, yo reconozco muy bien sobre, porque la obesidad sí es un problema muy grave y un problema que a mí me ha suscitado mucho interés últimos años, pero yo como médico de selección no he tratado más que hacerlo paciente crítico al deportista, viéndolo de un otro ángulo. Y pues me da mucho gusto que ha suscitado mucho interés al auditorio. Tenemos un curso, de hecho voy a hacer un curso dentro de una semana, va a iniciar, sobre también un programa bioquímico, unas adaptaciones metabólicas, específicamente para el deporte de alto rendimiento, como les he comentado, pues el más periclitado de la perturbación de la homeostasis es el atleta. De hecho, hay muchos casos de COVID han sido complicados para algunos atletas con un sistema inmune mucho más deficitario y mucho más expuestos a cualquier tipo de riesgo. Pues les agradezco mucho, te agradezco mucho, Orlando, por tu amplio conocimiento en esta materia y en muchas más materias y en muchos más ámbitos. Y esperemos que como compañeros de la universidad hacemos otras mesas de debate que estoy seguro que va a generar mucho interés al público. Y esperemos vernos en corto tiempo en otros tipos de pláticas, de debates. Y les agradezco mucho por su amable atención y por sus preguntas. Y un abrazo virtual y que nos veamos con bien, Orlando. Pásenla bien, cuídense.